¿Qué hacen los componentes del hueso? Sobre todo los orgánicos, vamos a empezar por ellos. Le dan resistencia y elasticidad a los huesecillos, ¿sí? La osteína, los proteoglicanos, ¿sale? Le dan resistencia y elasticidad al mismo tiempo, fíjense, es resistente el hueso y aparte es elástico. Si no fuera elástico, al momento de dar un pequeño salto, se romperían, se romperían. Cualquier golpe que diéramos en alguna mesa, cuando nos tenemos que defender y golpeamos a alguien, ¿verdad? Este, si no fueran elásticos los huesos, hasta cierto punto, ¿no? Pues tampoco van a ser pelotas de esponja, ¿no? Pero sí resisten la compresión, tienen un módulo de elasticidad bastante respetable, ¿sale? Sin estos elementos orgánicos, los huesos se vuelven fácilmente quebradizos y se desmoronan. Ándele, canijo. Ok. Bueno, por otra parte, los componentes inorgánicos del hueso forman el 65% del total de su masa. El resto, ahí dice ahí el retos, el resto es material orgánico. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el... Ay, lo volví a poner mal. Ay, ay, ay. Acuérdense, 65% es inorgánico, estoy hablando de los carbonatos de calcio, fosfato de calcio, flúor, fosfato de magnesio que tiene el hueso, ¿sí? Forman un 65% de la masa total, mientras que el 35% restante es material orgánico. Con eso es suficiente. Ahora sí, vamos al polémico tema de cuántos huesos tiene un ser humano. ¿Eh? ¿Cuántos huesos tiene? Pues vamos a ver. Depende de algunas cosas. Depende de qué criterio. Nosotros vamos a poner un número estándar, aunque no sea totalmente verídico o exacto. ¿Sí? Vamos a poner un estándar que nos marca la Secretaría de Salud aquí en Mexicalpan. Bueno. Compañeritos, aproximadamente el número de huesos en un ser humano adulto, ya bien formadito, ya sin sus fontanelas flotantes, sino ya consolidadas, es de aproximadamente 206 huesos. 206 huesos. ¿Vale? Van a encontrar algunas diferencias. Algunos les van a decir que son 207. Otros que son 205. Un bebé aproximadamente tiene 300 cuando nace. ¿Por qué tiene 300? Porque todavía no se fusionan algunos huesos. La mayoría de los autores que ustedes revisen en los diferentes libros de anatomía, ¿sí?, se propone como 206. 206. ¿Cómo ven? ¿Bien o mal? Entonces por ahí algunos doctores, ¿verdad? A veces malintencionados, les van a hacer preguntas para ver, para sentirse más ellos que nada, ¿no? O algunos con buena intención para aclararles. ¿Sí? Entonces, si algún médico o alguna persona nos pregunta, la respuesta más apropiada para el número de huesos es
En las personas, es especificar, en las personas adultas, 206 huesos como estándar. ¿Mm? Como un acuerdo, como algo que los anatomistas, para no andarse peleando, se pusieron de acuerdo. Pero puede ser variable dependiendo del número de vértebras que se hayan funcionado, sobre todo las vértebras coccygias, las vértebras sacras, que en un adulto pueden ser más o pueden ser menos. También depende de la edad, ¿sí? Los bebés tienen huesos no consolidados o fusionados. Con el tiempo esos huesos acaban uniéndose para formar el esqueleto de 206 huesos de una persona adulta. ¿Sí? ¿Por qué los bebés, por qué los bebés son así? ¿Qué acaso están deformes? ¿Son un capricho de la naturaleza? ¿Un error genético que luego es corregido con el tiempo? No. Están así para facilitar su salida por el canal del parto. ¿Eh? Lo que aquí en Mexicalpan de las Tunas llamamos mollera, en anatomía le llamamos fontanelas. Son partes blandas que están hechas por cartílago, ¿sí? Y que forman el cráneo de un adulto. En un adulto esas fontanelas se endurecen, forman verdadero hueso y se fusionan todos en uno solo que se llama cráneo. Por eso tiene suturas craneales. Las 5 regiones del cráneo que cuando las cosas estaban anti-COVID, antes del COVID, vimos las 5 regiones que espero que vuelvan a repasar. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, entonces la vamos a dejar en 206. Ahí vemos la cabecita de un bebecito recién nacido. ¿Sale? Y vemos aquí unas hendiduras. Vemos que los huesitos no están sólidos, se puede apreciar. Ahí está hendida aquí la mollera. Probablemente está abierta y se puede hasta inflamar. ¿Sí? Vemos que no está pareja la estructura, porque así le permite al bebé pasar por el canal del parto. Si estuviera la cabeza bien consolidada, dura, ya más esférica y todo, no podría pasar. Entonces el bebé tiene que tener la cabecita así para que esté suavecita y las paredes del útero lo empujen hacia afuera y no se atore. Le hagan presión a su cabecita y con esa presión tome una forma como cónica. Entonces ya de esa manera cónica puede pasar a través del canal del parto y cuando termina de pasar otra vez las fontanelas vuelven a su posición y luego se consolidan y luego ya después de los aproximadamente de los 5 años estas fontanelas ya quedan bien este bien consolidadas. Se tienen que cerrar con ayuda de la vitamina D y una buena absorción de calcio. Por eso es muy importante la leche materna, ¿sí? Se deben de consolidar, se deben de cerrar. Un bebé con mala alimentación, deficiente en vitamina D, deficiente en el suministro o absorción de calcio, produce una enfermedad llamada raquitismo y puede causar inclusive retraso en la manifestación de otros órganos como los dientes. El niño puede tener huesos débiles, escaso crecimiento, porque no hay suficiente vitamina D, porque no hay buena absorción de calcio y también las fontanelas pueden no quedar bien consolidadas, su cabecita puede no quedar bien eh, suturada. Es la, es la,
palabra correcta. ¿Sale? Vaya. Adiós. Ahí dice, ¿no? En las fontanelas los huesos que son muy delgaditos, muy debilitos, están unidos por tejido cartilaginoso que luego se osificará. ¿Qué significa osificará? Pues se transformará en hueso para formar el cráneo ya de una persona adulta. ¿Sale? ¿Qué nos va a provocar estas fontanelas? Bueno, que haya dos suturas craneales principales, la anterior, ¿sí? Y la posterior. Y otras suturas más, como se ve aquí. Pero las principales son las dos. ¿Cuántas fontanelas tenemos? Dos fontanelas. Dos fontanelas en la parte superior, en la mitad de la cabeza, justo hacia adelante del centro. Se llama fontanela anterior, esta que está aquí, ¿verdad? Esta que está aquí. Fontanela anterior y otra que está en la parte posterior a la mitad de la cabeza, que se llama fontanela posterior. Estas dos son las que van a permitir que el bebé pase por el canal del parto. Y como vemos, se tienen que suturar. Todo lo que vemos aquí de un cráneo son las suturas craneales que permiten que el bebé pueda, después de tiempo, consolidar esos huesos, transformar el cartílago por nuevo tejido óseo y ya se forma una estructura rígida. Hay otras fontanelas secundarias, como son la fontanela esfenoide, al lado derecho, ¿sale? Y también al lado izquierdo. Y la fontanela mastoidea, que está en la parte occipital derecha de el cráneo. ¿Sale? Entonces, en total, una, dos principales y dos secundarias. No por eso menos importantes. Lo que pasa es que estas son muy grandes. ¿Sí? Son muy extensas. Estas abarcan una región más pequeña, pero igual de importantes. ¿Sale? Bueno. Next. Otros ejemplos de huesos que se van funcionando en el adulto, aquí están, son las vértebras sacras, 4 o 5, que se fusionan en el adulto para formar el sacro. Vértebras coxigias, de 3 a 5, que se fusionan en el adulto para formar el coxis, acá en esta región de la cintura escapular, digo, de la cintura pélvica, perdón. Ilion, isquion y pubis, que se fusionan en el adulto para formar el nervio, el hueso coxal, este grandototote que tenemos aquí. Hueso coxal. Coxis, acuérdense, es como una colita que nos quedó de nuestros ancestros primitivos, que eran los changuitos. No. Venimos de una línea evolutiva similar a la del simio. Dios, en su sabiduría infinita, creó todos los animales. Hasta el final creó al ser humano y lo creó conforme a los primates, ¿no? Conforme a ese modelo que desarrolló antes de, para darnos origen a nosotros, a su imagen y semejanza. ¿Sale? Entonces, la teoría evolutiva de Darwin no se contrapone, ni se contradice, ni es herejía, en contraposición con la teoría de la creación, que las religiones abrahámicas, como es el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo, nos dicen, no hay ninguna contradicción. ¿Vale? Entonces, aquí se ve, ¿sí? El coxis es una reminiscencia de un pasado evolutivo donde nuestros ancestros o la línea única de la cual surgieron los primates tenía colita. Vean, los changuitos tienen colita. ¿Mm? Algunos ya no, algunos parecen más al ser humano, como los chimpancés, ya no tienen. ¿Eh? A nosotros nos queda este pedacito, muy chiquititito, son vértebras pequeñísimas ya. Ya no lo usamos, evolutivamente ya no andamos sobre los árboles, ya somos más terrestres, entonces los gorilas y los chimpancés ya no lo tienen porque también tienen una vida más terrestre y menos arborícola.
Por eso esa estructura fue entrando en desuso y pues desapareció. O no desapareció por completo porque está el coxis. Bueno, todas estas son vértebras que se encuentran en la parte inferior de la columna vertebral y se fusionan en diferente número. Compañeros, ahorita le seguimos.